Hola a todos, bienvenidos a Spoiler Anita, un podcast donde me daré el lujo de hablar de todo lo que tenga ganas. Soy Anita Barrás, mujer, cis, heterosexual, de Viedma, Río Negro, Patagonia, Argentina. Soy abogada, especialista en derecho de familia, entre otras cosas. Me identifico como feminista y activista gorde. Transitando el 2021, tengo 34 años y el camino que me trajo hasta hoy me dio mucho para compartir. Así que, empecemos. En el podcast de hoy me gustaría que hablemos sobre la política. ¿Qué entendemos por política, no? Eh, Hay mucha gente que siente que la política no es lo suyo, que la política es algo turbio. Y la realidad es que, para mí, la política nos atraviesa a todos. Hablar de política tiene que ver con las dinámicas de poder que se generan en una sociedad y obviamente eso lleva a pensar primero en la necesidad de organizarnos como grupos sociales y en que de alguna manera esta necesidad de organizarnos siempre genera estratos y asimetrías. Y con esas desigualdades, que muchas veces son de base, eh, nacen personas que tienen poder y otras que no. Y esta dinámica eh, nos atraviesa en muchos contextos. Asociamos mucho a la política con el Estado, ¿no? El Estado como lo conocemos hoy, los estados modernos, digamos. Y sentimos que la política es lo partidario. Y yo siempre digo que yo no soy apolítica, pero que sí descreo mucho de la política partidaria. El problema es que en Argentina, por lo menos, y en la mayoría de los países, por lo menos occidentales, el monopolio de la participación política la tienen los partidos políticos. Y eso genera que cuando uno tiene un descreimiento respecto de estas instituciones, la participación en la vida pública, en las instituciones públicas, se limita, se limita mucho, porque las decisiones se toman a partir de estas estructuras que dentro de sí mismas ya tienen jerarquías también y dinámicas de poder, que son los partidos políticos. Sin embargo, hay muchas personas que siguen sintiendo que los partidos los representan y que tienen un lugar allí para expresar sus valores. Yo personalmente siento que históricamente los partidos quizás se originaron, los partidos tradicionales, y estoy hablando de la Argentina, siempre lo repito porque, bueno, es lo que me queda más cercano y lo que conozco más. Los partidos tradicionales quizás nacieron en su momento con valores preestablecidos y con lineamientos a seguir, pero con el tiempo se fueron, eh, digamos, em, fueron derivando en estructuras que básicamente, digamos, hacen que predomine más la persona o determinadas personas, determinados líderes, líderes carismáticos, que hacen que los movimientos y los partidos estén asociados a estos individuos como, como sello, como marca del partido y dejen de tener lineamientos generales de principios, ¿no? Y de valores. Y entonces
estos partidos asociados a personas en particular, en definitiva, siento no solo que no tienen proyección a largo plazo, porque las personas tenemos una vida terrenal limitada, sino que muchas veces pierden representatividad porque las personas también somos falibles, ¿no? Y, y yo creo que para realmente estar convencido de participar en la vida política formal, que tiene que ver con esta estructura dominada por los partidos políticos, es necesario creer en principios generales que te guíen y no en personas, en individuos, porque los individuos fallan, porque los individuos cometen errores, cometemos errores, es nuestra naturaleza, y porque los individuos en un momento desaparecen y, y tampoco hay una cultura política de generar otros individuos que puedan tomar, digamos, lo que se llama la batuta y continuar quizás incluso lo que puede denominarse como positivo de estos líderes carismáticos. Entonces, si bien para mí la política nos atraviesa y es algo sumamente importante y me interesa tantísimo, descreo completamente de la política partidaria y por eso me resulta muy difícil tener opiniones que no sean globales, ¿no? Por lo tanto, me abstraigo mucho de los debates que se generan en torno a los partidos actuales y y las grietas o la grieta que mucha gente siente que existe en nuestro país, pero que no es el único país que tiene esta situación. Eh, la política a nivel mundial está generando hace tiempo la necesidad de dicotomías muy firmes. Eh, y, y un poco esta cuestión de nosotros y los otros, ¿no? Esta idea de que hay bandos, de que tenemos, de los que estamos de un lado y los que están del otro son nuestros enemigos y somos irreconciliables. Em, y esto primero que no da lugar a gente que tenga pensamiento crítico y libertad y personas como yo que descreen un poco del sistema como está planteado y que pueden ver esta situación, pero además creo que atrapa a muchos de los que están en un bando porque hay una sensación de pertenencia que es muy importante y que necesitamos todos y que por ahí nos lleva a que nos sea muy difícil criticar lo que está pasando en ese grupo al que pertenecemos. Y hay muchas razones que hacen que podamos criticar lo que pasa en esos grupos a los que sentimos la necesidad de pertenecer. Pero para no irme por las ramas, yo siento que es importante tener presente que la política en sí misma y aislada de los partidos políticos nos atraviesa como sociedad, nos atraviesa culturalmente y también nos atraviesa como individuos. Y la política tiene que ver con la dinámica de poder independientemente del poder político como conductor de los estados. Eh, y esto también tiene que ver con la política internacional, ¿sí? O sea, nosotros tenemos estados que funcionan
para dentro de sí mismos, pero también se relacionan a nivel internacional y todo eso tiene dinámicas que tienen instituciones y que tienen jerarquías y tenemos a los países llamados del primer mundo y a los países que somos del tercer mundo. Eh, y todo eso tiene que ver con otra vez volver a qué significa esto de que algunos tengan más poder que otros. Y a mí me encanta pensar eh, que, que en realidad todo se resume al contexto. Todo se resume al contexto cultural e histórico en el que nacemos. Porque ese contexto en el que nacemos nos da una base determinada de privilegios eh, o nos las quita. Y es algo, como dije y reitero, que es de base. Y muchas veces, por más que uno eh, ponga todo de sí mismo, igualmente no va a alcanzar el nivel de los que de nacimiento ya tienen un montón de privilegios asignados. Y esto a mí me interesa mucho porque yo tengo ideas y no me molesta llamarlas ideologías porque no estoy en contra del término ideología, porque creo que las ideologías también son parte de los individuos y que todos en algún punto tenemos ideas políticas y eso se puede traducir en ideologías y eh, la ideología tiene un contenido un poco peyorativo, pero eso es a propósito. Siento que cuando hay instituciones que necesitan que todos pensemos lo mismo, que vayamos para el mismo lugar, la noción de ideología se vuelve como, eh, digamos, mala, o se necesita que sea mala, pero no es malo tener ideología, no es malo creer en algunas cosas. Yo, por ejemplo, creo mucho en el ser humano. Siento que el ser humano tiene cosas absolutamente oscuras y cosas absolutamente luminosas e increíbles. Y siempre digo que lo que más me conmueve en la vida es el ser humano, la capacidad de resiliencia, la capacidad de ayudarnos a nosotros y a los otros, la capacidad de cambiar que tiene el ser humano. Y, y todo lo que tiene que ver con el ser humano me resulta interesante, muy interesante, y por eso estudié abogacía y por eso siempre estoy rondando con mi mente y todo lo que tiene que ver con la humanidad. Pero como les decía, siento que he adoptado posturas políticas que tienen que ver con mi vida y que me representan independientemente de la estructura política más formal de la que hablaba al principio. Una de ellas es el feminismo. El feminismo, para mí, es una ideología, es una idea en la que nos somos conscientes de la diferencia que existe entre hombres y mujeres en principio, porque ese es un concepto básico del feminismo, y donde el hombre tiene privilegios asignados por su sexo, por el solo hecho de ser hombre, y ejerce una dominación sobre las mujeres también, que por su sexo tienen un montón de mandatos y han cumplido un rol de sometimiento a lo largo de la historia, pero voy a hablar sobre el feminismo en otro capítulo. También considero más cerca de mi historia que el activismo borde es una idea política porque cuando uno se considera minoría en este esquema de privilegios, te vas dando cuenta que hay cuestiones
que nos hacen justamente sentirnos minorías. Ese concepto de minoría es un concepto político, no tiene que ver con una minoría numérica, sino con ser minoría en términos de poder, ¿sí? Del poder que se puede ejercer en el mundo. Y las personas gordas somos minoría, no porque seamos pocas en cantidad, sino porque somos oprimidas y hay una opresión sistémica sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre lo que se dice de nosotros, sobre los estereotipos que hay respecto de las personas gordas, etcétera, y sobre eso también voy a hablar en otro capítulo. Pero, pero esto no es el único pensamiento político que tengo, y también yo creo, por ejemplo, en los derechos humanos y no en la idea politizada y partidizada que tenemos en Argentina de los derechos humanos, sino realmente en el sistema internacional de derechos humanos, que habla de un montón de valores que se le asigna al ser humano, a su vida, a su dignidad, luego de las dos grandes guerras que tuvimos en el mundo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque luego de experimentar las atrocidades que, entre otras cosas, generó el nazismo, todos los gobiernos totalitarios que surgieron en esa época, pero particularmente el nazismo con el Holocausto, demostró la, la crueldad extrema a la que se puede llegar cuando un grupo de personas se considera superior a otro y de repente tiene el poder de exterminar sistémicamente a ese otro grupo de personas. Ese horror es algo que tiene que ver con esta idea, esta noción principal de la que hablé al principio, de que la política nos atraviesa y tiene que ver con nuestra naturaleza humana y con las dinámicas de poder. Entonces, no es necesario que tengamos una afiliación política partidaria para tener ideas políticas. Siento, y siempre hace mucho tiempo que digo y pienso, que incluso las personas que dicen que no les interesa la política o que son apolíticos están asumiendo una postura política. Porque decir que la política no te interesa, que la política no te representa, estás asumiendo un lugar en este esquema de poder también. Y muchas veces esas personas les hacen el juego a los que tienen más poder. Por eso es importante que reflexionemos sobre la política, que este tema que es tan tabú y que pertenece a la serie de temas tabú que me propuse abordar con Spoiler Anita, lo hablemos más y que deje de ser de estas cuestiones de las que no podemos hablar, porque hay un mandato como familiar, ¿no? De que no se habla de política, no se habla de religión, de ciertas cosas no se habla. Y yo quiero que todos podamos hablar de todo. Y eso también es una postura política, porque se trata de democratizar los espacios, las conversaciones, el conocimiento. Y esa idea de democratizar todo no tiene que ver necesariamente con el sistema democrático como lo conocemos, sino con la horizontalidad y un poco con revelarse a estas jerarquías de poder, a esta situación innata de privilegiados y desposeídos, digamos. Y por eso me interesa que la conversación fluya, que sigamos hablando de política, que hablemos de política, que nos adueñemos de la política y que si podemos estudiemos sobre política, porque la política es
lo que rige el mundo. Yo soy abogada y estoy absolutamente consciente de que las leyes que nos rigen tienen que ver con la política en el contexto histórico y cultural de cada país, de cada momento. Entonces, reconocer la vertiente política y darnos cuenta de que el poder hace que tengamos determinadas leyes en determinado lugar y en determinado momento, me da una óptica que no todo el mundo tiene. Y también es una herramienta que yo siento que me da poder a mí misma. Entonces, apoderémonos de la política y sigamos la conversación. Eso es lo importante. Nos vemos la próxima.